Hola queridos amigos, gracias por regresar a mi canal. Les deseo un nuevo día lleno de energía, paz y momentos significativos mientras disfrutan de una buena historia. Hoy continuaremos con el emocionante relato de una pareja que ha conquistado el corazón de muchos espectadores, Ye y Huyen. Después de tantas tormentas de viajes largos, llenos de desafíos y sueños inacabados, finalmente Ye ha regresado junto a Huyen. Ya no persigue ambiciones vacías ni metas superficiales. Ahora ha elegido volver a una vida sencilla, a un lugar donde realmente pertenece un pequeño hogar. Una mujer que siempre lo esperó en silencio y un amor sincero que nunca se desvaneció. Huyen, con su corazón bondadoso y su fe inquebrantable, siempre fue para él el refugio más seguro. Sus días ahora transcurren tranquilos como una melodía suave. Cada mañana preparan juntos una comida sencilla. Por la tarde trabajan en los campos y al atardecer se sientan en el porche para conversar, compartiendo sueños y risas. La felicidad para ellos no necesita lujo ni ruido. Basta con estar juntos y comprenderse de verdad. Pero ¿será esta paz tan duradera como parece? Cuando los recuerdos del pasado regresen, cuando aparezcan viejas decisiones y personas del ayer, ¿podrán Ye y Huyen proteger su amor puro frente a las pruebas de la realidad? ¿Podrá su amor resistir el paso del tiempo y las dificultades inesperadas? Los invito a acompañarme en esta historia llena de emociones verdaderas, cercana a la vida y al corazón. No olviden seguir los próximos capítulos para descubrir qué destino les espera a Ye y Huyen. No se lo pierdan. Hoy, como si fuera un pequeño pero significativo punto de partida, él decidió dejar atrás las tristezas del pasado, especialmente los recuerdos ligados a aquella vieja motocicleta que lo había acompañado durante tantos años de juventud. Aquella moto, testigo silenciosa de alegrías y heridas, ahora ya solo era parte de su memoria. Y lo más importante que comprendió fue que para alcanzar la felicidad uno debe aprender a soltar el pasado. Su felicidad ahora tenía un nombre: Huyen. Esa mañana él llegó a la casa de Huyen muy temprano. La luz del amanecer aún llevaba el perfume húmedo del rocío y se deslizaba sobre el tejado de tejas gastadas, iluminando el pequeño jardín detrás de la casa. Huyen abrió la puerta con una sonrisa suave, una sonrisa capaz de iluminarle el alma entera. Ese día él y Huyen habían decidido hacer algo significativo: limpiar el jardín abandonado y el tramo de orilla del río detrás de la casa. El trabajo sonaba sencillo, pero en realidad no lo era. La hierba había crecido descontroladamente, hojas secas cubrían el sendero, y basura arrastrada por el río se acumulaba por todas partes. Pero de alguna manera que solo el corazón puede comprender, mientras Huyen estuviera allí, cualquier cosa parecía más ligera, más alegre. «Oye, ten cuidado, no dejes que ese cangrejo te pellizque», gritó Huyen al verlo recoger una bolsa de plástico atorada en un arbusto. «Si tuviera miedo de un cangrejo, ¿cómo podría protegerte algún día?», respondió él riendo sin dejar de trabajar. «¿Y quién dijo que necesito que me protejas? Yo puedo sola», replicó ella con las manos en la cintura fingiendo autoridad. «Sí, lo admito. Hasta ahora lo único que he visto es que sabes mandar muy bien. Se llama capacidad de gestión. ¿Entendido?». Los dos estallaron en risas. Bajo el sol suave de la mañana, con el río murmurando lentamente a su lado, aquella risa sonó como la melodía de la felicidad simple y verdadera. A veces, la vida no necesita grandes cosas. Basta con compartir los días con alguien que te haga sonreír. El trabajo continuó entre bromas y conversaciones. Él podaba ramas secas mientras Huyen
reunía las hojas en pequeños montones para quemarlas. El humo blanco subía y se desvanecía en el cielo, igual que los recuerdos tristes que poco a poco se disipaban dejando espacio para nuevas esperanzas. Al mediodía el jardín ya estaba irreconocible. La tierra había sido removida lista para sembrar flores y hortalizas. La orilla del río, al fin libre de basura, revelaba un sendero que bajaba hasta el agua. Desde allí se veía cómo el río parecía más ancho, más verde, como si también respirara mejor. Huyen apoyó la pala en el suelo y se secó el sudor de la frente. Estoy agotada, pero ha merecido la pena. Hace mucho que no hacía algo tan bonito como esto. Él la miró con sinceridad. ¿Sabes? Limpiar este lugar me ha hecho pensar en mí mismo. A veces uno necesita ordenar su vida, tirar lo que no sirve y empezar de nuevo. Huyen guardó silencio un instante y luego sonrió suavemente. Entonces, sembremos felicidad desde hoy. Él asintió. En ese momento no hizo falta decir nada más. El viento sopló desde el río como si fuera testigo de aquel pacto silencioso. La nueva vida de ambos acababa de comenzar. Esa tarde, después de limpiar el jardín y la orilla del río Huyen, fue a la cocina a preparar comida para toda la familia. La comida consistía en platos sencillos, pescado estofado, sopa de amaranto, un plato de berenjenas encurtidas y un poco de carne quemada. Sin embargo, el aroma inundaba la casa trayendo una extraña sensación de calidez. No era solo una comida, sino también el cuidado, el amor y el cariño de una mujer por su familia. Ande se lavó las manos y sonrió. No esperaba que cocinaras tan bien. Huyen se giró con los ojos brillantes como la luz del sol entrando por la puerta. Oye, ¿de verdad me estás felicitando o bromeando? En serio, si me equivoco, mañana tendré que comer arroz frío. Vale, lo anoto, rió Huyen con una sonrisa como una gota de agua que refrescaba todo el día soleado. La comida fue sencilla pero alegre. No necesitaba buen vino ni exquisiteces, solo ojos llenos de amor y una sensación de paz al estar juntos. Anne se dio cuenta de que hacía mucho que no sentía ese tipo de sentimiento familiar, ese tipo de sentimiento por el que uno podría dar toda la vida. Maya, ¿cuánto es 2 más 3? Preguntó Huyen. 5º grado. Fácil, respondió Maya, rápidamente reflexionando. Mamá, ¿puedo ser médico en el futuro? Por supuesto. Si te esfuerzas en estudiar cualquier sueño, se puede hacer realidad. Huyen le dio una palmadita en la cabeza a su hijo. ¿Qué deseas, mamá? Huyen se sorprendió un poco con la pregunta. Guardó silencio un segundo y luego sonrió con dulzura. Mamá desea que Maya crezca siempre feliz y alegre. Maya abrazó a su madre. Sus ojos brillaban de inocencia. Ese fue el momento en que cualquiera que la observara se ablandaba. De pie en el porche, el señor presenció accidentalmente esa conversación. No entró de inmediato, sino que se apoyó en la vieja puerta de madera y miró a la madre y al hijo. En ese momento sintió una emoción sagrada crecer en su corazón, la sencilla felicidad de un hogar. Sin ruido, sin esplendor, solo la calidez suficiente para disipar toda soledad, para hacer que un hombre quiera quedarse, querer, proteger. Se preguntó, ¿es esto amor verdadero? Por la tarde la luz del sol se desvanecía tras la hilera de bambú al final del jardín. El cielo se cubría de un suave color amarillo, cayendo silenciosamente sobre el pequeño jardín que acababa de revitalizarse tras un día de limpieza. La cerca de bambú que había construido por la mañana se erguía como una silenciosa afirmación: este lugar sería un hogar cálido, un sostén apacible para corazones que supieran amar. Huyen sacó una cesta de semillas de la casa.
Llevaba una pequeña azada al hombro y la pequeña Maya corría alegremente delante con sus 2 pequeñas trenzas meciéndose a cada paso. Cualquiera que la mirara entendía hoy no era solo un día para plantar verduras, sino un día para sembrar la esperanza de una nueva vida para 3 personas. Maya, ¿qué verduras quieres plantar primero?, preguntó Huyen con una voz suave como el viento. Coliflor, para que luego mamá pueda preparar sopa para ti. ¿Y el tío D?, respondió la niña con los ojos muy abiertos por la emoción. Oye, rió, espera un momento. Acabo de plantar hoy y ya estoy pensando en comer. ¿Quién no tiene un sueño?, respondió Maya, poniéndose las manos en las caderas provocando la risa de ambos. Así que los 3 se pusieron manos a la obra. Huyen extendió meticulosamente tierra suelta sobre los bancales. Decavó cada zanja con cuidado. Maya se inclinó para sembrar cada pequeña semilla de mostaza. Sus pequeñas manos aún eran torpes, pero estaban llenas de amor, como si comprendiera que el amor es como una semilla, solo plántala en la tierra y tarde o temprano florecerá. El viento de la tarde soplaba suavemente. El sonido del agua del pozo vertiéndose en el viejo cubo de hierro resonaba suavemente. Maya se abrazó a la tubería de riego intentando regar cada bancal, pero el agua seguía saliéndose mojando la camisa de D. «Ay, lo siento, tío D, es que el grifo está sucio». Maya hizo un puchero. «Está bien, los jardineros a veces tienen que mojarse un poco. Pero aún eres buena, ¿verdad? La mejor del equipo». D sonrió suavemente acariciando la cabeza de la niña. Huyen se quedó mirándolas a las 2 con el corazón repentinamente lleno de una sensación de paz indescriptible. Después de tantos meses de duro trabajo, tantos años de sacrificio por su hija, nunca imaginó que un día su familia tendría una risa tan cordial. Esa sonrisa no solo provenía de la alegría del trabajo diario, sino de algo más sagrado, el sentimiento de compartir, ser querida y ver el futuro. Cuando regaron las últimas hileras de verduras, las 3 se sentaron a descansar en el porche contemplando el pequeño huerto. Las semillas que acababan de plantar yacían silenciosas bajo la tierra marrón, pero en el corazón de cada una, las semillas de la felicidad habían comenzado a brotar. «¿Salimos al huerto mañana otra vez?», preguntó Maya apoyando la cabeza en el hombro de su madre. «Y mañana y pasado mañana cuidaremos este jardín juntos», respondió Huyen. D no dijo nada más, pero la mirada que dirigió a la madre y al hijo fue suficiente para decirlo todo. Quería quedarse. No solo quedarse en este jardín, sino quedarse en sus vidas. Esa tarde el sol se ponía sobre el jardín, pero la luz de la felicidad se elevaba gradualmente en la pequeña casa junto al río. En los días siguientes, el pequeño jardín junto al río se fue cubriendo de un verde exuberante. Hojas de mostaza, espinacas de agua, espinacas, malabar y unas cuantas hileras de girasoles que Maya había pedido plantar para hacer que su jardín brillara, crecieron juntos bajo el cuidado de 3 personas. Cada tarde, las risas resonaban en un rincón del jardín, mezclándose con el sonido del viento del campo. Un día después de cenar, D se paró bajo el mango frente al porche. Observó a Huyen tendiendo la ropa. La luz de la luna proyectaba un suave halo sobre ella. Maya abrazaba a un gato atigrado tumbado en los escalones. D respiró hondo y llamó con dulzura «Huyen». Se giró un poco sorprendida. «¿Qué pasa?». D se paró frente a ella con una mirada sincera como nunca antes. «Solía pensar que viviría sola el resto de mi vida, pero desde que te conocí a ti y a tu madre he llegado a comprender. Mi corazón aún sabe amar, aún sabe soñar». «Sí,
Si me lo permites, quiero quedarme. No solo quedarme en esta casa, sino quedarme en la vida de ti y de Maya. Huyen guardó silencio. El viento del río soplaba trayendo un poco del frío de la noche, pero su corazón se sentía extrañamente cálido. Maya corrió a tomar la mano de D. Yo también quiero que el tío D se quede con nosotros. Huyen miró a D luego a Maya. Ella asintió levemente. Solo un leve asentimiento, pero suficiente para cambiar la vida de 3 personas. Esa noche, el cielo estaba lleno de estrellas y el jardín parecía más brillante. Y así, junto a ese apacible río, se plantó una nueva familia del amor, de la paz y de las cosas más sencillas. Sạch những bó rau xanh mướt, từng chiếc lá rung rinh trong làn nước trong veo. Adam thì ngồi bên cạnh, cẩn thận thái từng lát thịt, ánh mắt tập trung nhưng đôi môi khẽ thỉnh thoảng cong lên một chút, nụ cười khó kìm. Hình ảnh ấy khiến tôi cũng nhớ về những ngày xưa khi trong gian bếp là nơi giữ lại những hơi ấm của một gia đình. Bao năm trôi qua, tôi vẫn luôn khao khát được sống những ngày tháng giản dị và trọn vẹn như vậy. Mai A chạy lon ton quanh nhà, lúc thì tíu tít phụ mẹ bưng chén, lúc lại nhõng nhẽo đòi Adam gọt thêm những miếng táo. Tiếng cười trong chiều của con bé hòa vào cùng tiếng trò chuyện rộn ràng của chúng tôi khiến căn nhà vốn dĩ lặng giờ như lại thổi bùng ngọn lửa mới. Tôi nhìn quanh, bất giác nhận ra căn bếp này không chỉ rộn rã tiếng cười nói mà còn rộn rã nhịp tim của những con người đang tìm hạnh phúc. Khi mâm cơm nóng hổi được bày ra, chúng tôi quây quần bên nhau, bát canh rau dền bốc khói nghi ngút, đĩa thịt thơm ngon thơm phức, từng món ăn giản dị nhưng chứa đựng những công sức yêu thương. Tôi cầm đũa nhìn quanh một lượt, Mai A díu dít huyền ánh lên đầy an yên. Adam trầm mặc nhưng vẫn khẽ môi khẽ cong, một niềm vui ấm áp lan tỏa khắp lồng ngực khiến tôi chỉ muốn khắc ghi mãi những khoảnh khắc này. Vậy là sau 3 ngày tháng Adam đã gặp được gia đình Huyền và Đệ, thì họ rất vui mừng khi được đoàn tụ với nhau.